vivo desde ahora. Bueno, muy buenas noches a todos. Esta es el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, un espacio ofrecido por Café Don Manolo en Dos Quebradas, Risaralda, para todos ustedes comprometidos con la transformación, con la excelencia, el liderazgo también para nuestro país. El día de hoy nos reúne entonces, es la nueva ruta de la seda china, una amenaza, una debilidad, una oportunidad o una fortaleza para Colombia en su 11ª sesión, por supuesto en aras de construir cultura política e incentivar la formación de personas con mentalidad de estrategas y visión de estadistas. La Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación pues invita a este conversatorio Zoom. Hoy, lunes 15 de marzo, son las 6:05 y estamos dando inicio. Le doy la bienvenida a todos los asistentes, a los que nos estén ya viendo vía YouTube también, y invitarlos a que participen aquí en la sala donde podemos interactuar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nicole Villamarín, buenas noches, bienvenidos. 6:05, lunes, marzo 15. Vamos entonces con esta 11ª sesión sobre el tema China y el tema a desarrollar el día de hoy. Nicole Villamarín, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Buenas noches a todos. Entonces le pido el favor que mientras hacemos el saludo vaya dándome la facilidad de Ya la está listo. pantalla. No dice que está inhabilitada. No da. Está inhabilitada. Entonces, una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta jornada académica del día de hoy, 15 de marzo de 2021, en la cual vamos a tratar lo referente a la isla de Sri Lanka, ubicada al sur de India, y también veremos temas relacionados con la verdadera capacidad que tendría en este momento China, que no es nada despreciable, respecto a su proyección geopolítica y su capacidad de un enfrentamiento o un escalamiento mayor del conflicto, como lo hemos venido analizando. Entonces, comencemos por hablar de la isla de Sri Lanka. ¿Qué es la isla de Sri Lanka y por qué es tan importante en este momento lo que ocurre allí? Este gráfico que tenemos en pantalla nos presenta en forma resumida lo que son las 16 perlas, del collar de perlas chino. También nos muestra cuáles son los pasos estratégicos, cuáles son los corredores económicos y dónde están las bases de Estados Unidos en el mapa, para que tengamos aún más claridad de todo este esquema que ya llevamos 2 semanas y parecería que no tuviera fin el análisis, pero claro, un país tan grande como China y el proyecto de ingeniería más grande que ha habido en toda la historia de la humanidad, tanto terrestre como naval, simultáneo con el mismo objetivo, pues es algo sin precedentes que no estaba en los cálculos de muchos analistas. Entonces miremos que el collar de perlas chino comienza en China y se va extendiendo por el famoso mar meridional de China, que ya lo vimos que es el punto más importante de la expansión geopolítica marítima de la China, porque si le bloquean las salidas de esta bolsa grande que estamos mirando aquí, que es el mar meridional de China, en la cual China ya optó por autodeterminar los límites de su jurisdicción, vulnerando los derechos territoriales marítimos de Filipinas, de otros países pequeños que están en esta zona, en un sector donde sumado uno con otro, así en este gran mensaje, se mueve más o menos el 35% de la economía del mundo, y se calcula que el año 2050 podría tener hasta el 55% del control del Producto Interno Bruto de los países del mundo. Entonces, la posición geoestratégica implica muchas filigranas, que es lo que estamos viendo y vamos analizando una por una. Hoy vamos a analizar Ceilán y el verdadero poder de China, que no es nada despreciable, lo repetimos.
Entonces vemos que este collar de perlas avanza y avanza y que tiene aquí en el estrecho de Malaca un primer grandísimo inconveniente, y es que Estados Unidos tiene una base militar allá en ese sitio. Y esa base militar pues ya es un grave problema, porque si se llegaran a dañar las relaciones con Estados Unidos, pues simplemente el comercio chino quedaría bloqueado aquí, habida cuenta que tiene problemas con Japón, que tiene problemas con Filipinas, que tiene problemas con los otros países, y para dar esta vuelta pues sería más complejo, máxime que tendría que pasar por Australia, que también es amiga de Estados Unidos. Entonces, el comercio chino, en especial el petróleo que viene de aquí, de este sector occidental, que es el Golfo Pérsico, por el mar, pues se desbloquearía. Entonces, ¿qué ha hecho China? Para entender más todavía. Primero, tiene previsto aquí en Tailandia, como lo ven, el famoso estrecho de Kra, que todavía no está construido, pero que está en propuesta sobre 3 sectores, como lo vimos la semana pasada. Pero todavía no está autorizado, no está construido, o sea que China todavía depende de el paso por el estrecho de Malaca, aquí al sur, donde está la base de Estados Unidos. Pero además, la relación que hay con Indonesia y con Malasia no es tan buena como la quisieran ellos, tampoco es tan mala, pero son más cercanos a Estados Unidos, o sea que este es un punto definitivo en su concepto. Se podría decir en términos de geografía política que este mar interior de la China es un mar prácticamente muerto y se le bloquean los estrechos a China. Por eso el afán de fortalecerse aquí desde esta isla, donde tienen sus armas nucleares submarinas, extendiéndose hacia las islas artificiales que construyeron sobre unos arrecifes, y pasando derecho aquí a posicionarse en un puerto muy importante donde ya tienen construcciones, y luego pasar por el estrecho de Malaca. Como ven, el problema, por ejemplo, aquí con Vietnam es muy difícil, con Laos, con Camboya, y les queda la dificultad que es negociar con Tailandia, que es un país más cercano a Estados Unidos y a China. Entonces, por eso decíamos en la clase, en el conversatorio pasado, que en realidad estos países aquí de la península de Indochina, o sea, Vietnam, Laos, Camboya, eh, para China significan un gran obstáculo a su desarrollo, lo han significado históricamente, pero no han podido someterlo. Y más por el problema de las cordilleras y todo lo que caracteriza esta geografía para pasar de un lado a otro, es más complejo. Y igual les ocurre con la península de Tailandia, que no han podido influir mucho en Tailandia, pero sí piensan en instalar su collar de perlas a lo largo de toda esta zona, en especial aquí en Bangladesh. Ya lo hemos dicho varias veces que Bangladesh pertenecía a la India, después de que Inglaterra o el Reino Unido salió de esta región tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el fin del colonialismo, pero Bangladesh aprovechó una de las tantas guerras que ha tenido India con Pakistán y se separaron. O sea que el odio de India hacia Pakistán es por varias razones. Una de esas, porque lo responsabilizan de la pérdida de Bangladesh. Como lo vimos también por el problema del Cachemir hindú, sobre el cual también tiene unos intereses muy grandes China, e inclusive una región autónoma toca ya con la región de Cachemir, y ahí los problemas son más complejos. Y el otro problema es que para China es que Pakistán, que es el archienemigo de India, por una razón sencilla, porque unos son budistas y los otros son musulmanes en mayorías en cada país, hinduistas también, hindúes, budistas, y los otros son musulmanes, pues la mayoría musulmana en Pakistán eh, se odia a muerte con los hindúes, con los indios. Y el problema allí se complica más, es porque ambos países tienen bomba atómica. Ambos países son, entre comillas, socios de Estados Unidos, pero Pakistán ha sido el epicentro del terrorismo de todo el Asia Central y ha sido el aliado número uno de Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, y que en unas ocasiones la corona saudita ha apoyado el terrorismo islámico y en otras lo ha combatido, pero el apoyo entre Arabia Saudita y Pakistán es muy directo, al punto que cuando los pakistaníes construyeron su bomba atómica, Arabia Saudita se la financió
con el fin de que sea el país que protege a todo el mundo musulmán de cualquier agresión de los infieles occidentales con las armas nucleares. Se presume que toda la tecnología la vendió la antigua Unión Soviética. Hay muchos ingenieros soviéticos que se quedaron sin trabajo cuando se cayó la cortina de hierro y se cayó el muro de Berlín y se fueron a vivir a Pakistán, pero también hay cierta probabilidad de que el gobierno chino haya metido la mano en esa tecnología nuclear. No es porque sea amigo de Pakistán, sino porque es enemigo de la China y los dos son enemigos de China. Entonces vean ustedes ese juego geopolítico, cómo es ahí de interesante. Entonces por eso aquí en los Himalayas, como ya lo hemos mencionado brevemente, la situación es muy tensa de la ocupación militar tanto de China como de India y han ocurrido varias escaramuzas e inclusive se han ido a las manos más de una vez. Pero el punto que quiere China es cerrar a la India los Himalayas, cerrarlos estratégicamente aquí al norte y al mismo tiempo cerrarlos por el mar. Pero como nos lo presenta el mapa, la cuestión no es nada sencilla por las razones que ya dijimos. Miren cuántas bases de Estados Unidos hay aquí. Aquí cerca al cuerno africano, frente a Somalia y frente a Djibouti, hay una, hay otra aquí en Somalia, hay otra en el oriente de Arabia Saudita, es decir, en Qatar y en Omán y Mascate, hay otro par de bases muy importantes que sobre todo cuidan por este paso estratégico que es el famoso estrecho de Hormuz, por donde cruzan todos los tanqueros petroleros que salen de Irán y de Arabia Saudita. Pero pues China muy inteligentemente, además de abrir su comercio, por ejemplo, con esta base de Gaduar, que es en el sur de Pakistán, como lo hemos dicho, abrió un camino que es con el que muchos dicen que compró a Pakistán, con la línea ferroviaria y la carretera que une estas montañas donde están las carreteras más altas del mundo, aquí en este sector, en los límites de Pakistán con China. Y abrió esa carretera de ferrocarril para sacar sus productos y tener un puerto que le garantice un posicionamiento a futuro militar, pero desde ahora económico y de paso cerrar el camino a India, irlo cerrando. Entonces, por eso este puerto aquí en la ciudad les digo el nombre exacto, porque es que es difícil aprenderse esos nombres el puerto se llama, bueno, se me escribe, Hambantota, es que es difícil aprendérselo, Hambantota. En el puerto de Hambantota, aquí, se podría decir que China le metió el gol a la India y ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora vamos a ver el mapa de Ceilán o de Sri Lanka en más grande, pero entendemos que el que está aquí a sur de la India y aquí en Hambantota fue China le metió el gol a, a la India. Entonces aquí vemos ya el mapa ampliado. Este es el sur de la India. Este es un estrecho muy importante por el cual China ni idea de poder pasar con sus productos comerciales. Por eso le toca pasar por el sur de la isla de Ceilán o de Sri Lanka. Entonces, ¿qué es Ceilán o de Sri Lanka a grandes rasgos? Ceilán o de Sri Lanka, como ustedes lo ven, primero que todo es una isla supremamente poblada. Para ser tan pequeña, tiene más o menos la mitad de los habitantes de Colombia, entre 20 y 24 millones de habitantes aquí apeñuscados en esta isla. Se dice que Ceilán o Sri Lanka y Bangladesh son dos de los dos países más densamente poblados en el mundo por la cantidad de gente por kilómetro cuadrado que hay. Y ahí lo vemos, y tiene muchas carreteras, tiene mucha comunicación, pero pues son carreteras de segundo nivel, no son autopistas. Entonces, ¿cuál es la característica de esta isla de Ceilán? Primero recordemos que fue el depósito que tuvo en su época el Imperio Británico para sacar todo el caucho hasta que fueron deforestando y expoliando esto. Y como en el año 48, 47 se retiran los británicos de toda la zona de la India y de Pakistán y de Afganistán, pues esta isla queda independiente, pero inmediatamente quienes vienen a buscarle
la pelea a los indios, como lo veíamos en la ayuda anterior, pues los chinos. Entonces Mao Zedong apoya unas guerrillas que llamaban los tigres del Tamil. Y los tamil, pues es una etnia que tiene una visión de independencia y de diferenciarse de todas las otras etnias que habitan en la región. Es que es más, aquí al frente de Sri Lanka y debajo de India, hay islas donde todavía, como lo vamos a ver en uno de los videos, hay personas que viven todavía en el estado más primitivo y no admiten la presencia de blancos o de personas del siglo XXI en sus islas, y ellos viven en completa situación de antigüedad y no se unen con el resto de la humanidad. Entonces, aquí en Sri Lanka pasó eso, los tigres del Tamil o los tamiles tenían mayoría y querían independizar y formar una guerrilla que terminó siendo marxista-leninista, maoísta, y desde luego China la apoyó. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando China vio su collar de perlas, la posibilidad de ubicarse, se vino aquí para la ciudad que les decía yo de Hambantota, aquí, este puerto, y les construyó el elefante blanco más grande que hay en el mundo en aeropuerto y puerto y autopistas. Resulta que esto aquí hay un emporio, hay un enclave impresionante con un puerto marítimo que tiene buen calado, con una profundidad impresionante al cual llegan muy poquitos buques al mes y desde luego por semana menos y por día menos. Hay días en que no llega ningún buque. ¿Por qué? Porque el comercio interno de la isla más o menos está cubierto con otros puertos que hay aquí, por ejemplo este de Colombo, que es una ciudad muy conocida de Colombo, es como la ciudad más famosa de Sri Lanka. Entonces todo se mueve aquí la economía, pero a China no le interesaba mucho este puerto, le interesaba más este. ¿Y qué encontró? El escenario ideal, un dictador megalómano, melómano, convencido de que él era, melómano no, sino megalómano, convencido de que él era el epicentro del mundo, y le ofrecieron dinero, y ustedes ya saben lo que pasa, les permitió construir aquí un elefante blanco, y Sri Lanka se endeudó, y dicen que tendría que pasar 3 periodos presidenciales sin gastar un peso para devolverle a China todo lo que le debe. Entonces, ¿qué ha hecho China? Pues se ha ido apropiando de este puerto con fines comerciales, no nombran para nada lo militar. O sea, estratégicamente van dando el paso uno por uno. Entonces ya entendemos aquí lo que pasa con Sri Lanka por su ubicación geopolítica y porque pues tanta gente apeñuscada aquí en una isla tan pequeña, pues necesita alguna actividad de que vivir distinta a las tradicionales que han tenido aquí, porque el caucho, como les decimos, ya se minimizó completamente. La pesca, pues los que viven nomás en las costas y no todos tienen la facilidad por la misma configuración del mar en ese sector para salir a pescar. Y lo otro, pues son los productos agrícolas internos. Además que aquí ya ha aparecido una buena cantidad de musulmanes extremistas, de yihadistas. Recordemos que el año antepasado hubo un atentado terrible aquí en Sri Lanka, donde fueron asesinadas más de 100 personas cristianas que salían el día Viernes Santo de su culto, y vinieron unos terroristas, unos yihadistas, y los asesinaron en venganza a una matanza que había hecho alguien en New Zealand, en Nueva Zelanda, por venganzas o por una visión antimusulmana debido a las acciones islámicas extremistas que se han cometido tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Así es de que el ambiente está muy caldeado, y resulta que Sri Lanka no está ni lejos de Bangladesh, que es otro país muy poblado y lleno de musulmanes, ni mucho menos lejos de Indonesia, que es el país musulmán más poblado del mundo, y que es la cabeza en cantidad de musulmanes en el planeta. Y allá pues también se han infiltrado los yihadistas, igual que arriba hacia el nororiente, en Filipinas, en especial en la región de Mindanao, hay mucho islamista perteneciente a ISIS y Al Qaeda. Dentro de India también hay ya muchos musulmanes extremistas, y más allí la razón que han encontrado para luchar los extremistas musulmanes es debido a la
persecución de que han sido víctimas los musulmanes por parte de los hindúes y de los budistas. Así es de que la situación tiene todos los ingredientes también para que en Sri Lanka se pueda armar la impensable por una u otra razón y que eso puede sumar en un conflicto mayor. No estamos diciendo que va a ocurrir, pero es que hay que mirar todas las posibilidades y más en una isla tan poblada y donde hay esa multiplicidad de etnias y donde ha habido guerra toda la vida. O sea, antes de que llegaran los británicos también hubo guerras y violencia y bandidismo por la explotación del caucho, por la pelea con India, por su paso por las regiones donde se puede pescar, porque todos vienen a pescar donde se puede, eso es lógico, y ahí comienzan los problemas. Entonces, esto es una zona que deja muchas dudas y dificultades respecto a lo que pasa en el mundo. Entonces nos ubicamos ya geoestratégicamente para pasar a ver el video y miremos que es que la ubicación de esa pequeña isla es supremamente valiosa para lo que se trata de la seguridad geoestratégica. Y decíamos que aquí en Birmania, que no es tan lejos tampoco, China ya tiene su base en Myanmar y esa es una de las razones por las cuales hubo el golpe de Estado hace poquito, que están todavía matando gente allá. Sabemos que Tailandia no ha querido negociar con China el paso por el estrecho de Kra y que tiene que pasar aquí por el estrecho de acá abajo, que hay una base militar muy importante allí, que India, para recuperar esta pérdida que tuvo aquí, porque esto no es territorio indio, pero sí era de su influencia, de área de su influencia geoestratégica, pues ha venido planteando en construir en un cordón de islas que vimos aquí, que son muchas, unas bases militares navales, es decir, ponerle su propio collar de perlas a China, pero tiene, como lo vamos a ver en el video, muchas dificultades porque las etnias que viven allí, las islas y la insuficiencia de presupuesto para construir ese problema. Entonces, es como un juego de ajedrez en el cual China quiere cerrar a India, quiere bloquearle con los socios que están en toda esta región los pasos por el canal. Y si recordamos, no está aquí en el mapa, pero más aquí al oriente, está esa gran bolsa que es el mar del sur de la China, que si le cierran los estrechos realmente se les convierte en un mar muerto para su comercio. Por eso fue que China se extendió aquí por el territorio, por el terreno, con el ferrocarril y con las carreteras de la ruta de la seda, que tampoco las hemos visto todavía. Pero sí vemos en el mapa la ubicación geoestratégica muy importante. Y si miramos otras cosas, Yemen, actualmente en el conflicto de la guerra de Yemen, que es la más sangrienta que ha habido allá, porque toda la vida han vivido peleando. Arabia Saudita mostrándose los dientes permanentemente con Irán, porque este es el de mayoría chiita y este es el de mayoría sunita. Omán tiene base y tiene base también aquí Qatar de Estados Unidos. Pero internamente, pues los yihadistas tienen esa lucha tan terrible de que si les permiten a los americanos colocar sus bases allá, están permitiendo que se vulnere el suelo sagrado del Islam, una de las razones por las cuales Osama Bin Laden creció tanto su organización Al-Qaeda. En Irán, pues el problema de los chiitas que quieren formar un arco chiita, todo este sector, aquí, incluido Irak, para bloquear el paso de Turquía hacia el sur y de Arabia Saudita hacia el norte y tener una salida de los chiitas al Mediterráneo. O sea que el punto complejo. Irán construyendo armas atómicas. Afganistán, todos sabemos que es un polvorín y que todas las guerrillas y todo el terrorismo viene apoyado desde Pakistán, que es un país supuestamente amigo de Estados Unidos, pero que apoya el terrorismo islámico. De hecho, Osama Bin Laden murió por aquí, en este sector, en Islamabad, que es un poblado muy cercano a las montañas ya de los Himalayas en el terreno. Y fuera de eso, China tiene de vecinos a varios países llenos de musulmanes y tiene una comunidad grande, los uigures, a los cuales persigue a muerte. Así de que el caldo es complejísimo porque los musulmanes extremistas están regados en la zona, porque hay unos problemas de etnias, porque hay unos problemas geopolíticos de ubicación de
bases militares en prospección y de bases militares existentes, hay intereses de las potencias, está la yugular del petróleo alimentando toda la riqueza, eh, y otra serie de problemas que hemos analizado que sumados uno con otro nos dan un cuadro muy complejo y que no es simplemente decir, no, eso no hacen guerra porque no, o decir que se hace guerra, sino es mirar las cosas en su conjunto. Entonces vamos a ver ahora el video de vamos a ver el video de la batalla de los Himalayas. No, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Entonces, es ¿cuál es el desafío chino a la India? En este video vamos a encontrar más información de lo que hemos venido hablando. Micro Yamari, ¿todo bien? ¿Se le parece que se le cortó? No, yo estoy, no sé, lo repito, porque Sí, yo no señor, no estoy salió oyendo nada. nada. No, no ha pasado nada, señor. Ah, entonces sí toca aquí repetir esto. Entonces, no sé si fue que se cerró esta cosa, sería. Pero lo cuadramos, que estamos en vivo. No, pero ahí dice que no sé qué pasa. No sé qué pasa porque dice que está bien, pero volvámoslo a abrir. Volvámoslo a abrir. La batalla desafío chino a la India. Ahí sí, ahí sí están viendo. No, Sí, señor. No, mi coronel no está presentando nada, mi coronel. Esto sí está raro, hombre. Esto sí está bien raro. Porque los chinos. no, 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 no. Algo raro pasa porque a mí me parece que tengo ya la compartir pantalla. Vamos a ver si esto es. Ah,
No sé qué pasa. No, nada, mi coronel. Sí, estoy aquí volviéndola a marcar a ver si de pronto volviendo a marcar en YouTube, porque no, ahí me aparece que está listo y que le doy que abrir y tal. Entonces, ahí sí. Tampoco. No sé qué pasa, hombre. Regresado. Por eso te presento a la tribu más violenta del mundo, Ahí sí. conocidos como Señor. los Sí, Sentineleses. señor. El año pasado, en 2018, mataron a un misionero que quería evangelizarles y la policía de la India todavía no se ha atrevido a recoger el cuerpo. Nadie que haya contactado con ellos ha regresado. Por eso, los sentineleses han permanecido aislados del mundo durante siglos, en esta isla remota situada en el Océano Índico. Nadie se atreve a visitar a los sentineleses. A estas alturas te preguntarás, ¿por qué te estamos hablando de esta tribu tan violenta? Pues muy sencillo, estas islas pertenecen al archipiélago de Andamán y Nicobar, y en contra de lo que puede parecer, esta ristra de islas es fundamental para el comercio internacional. Básicamente, todos los petroleros que llegan a China pasan por aquí. Eso significa que en cualquier momento la India podría bloquear el tráfico y colapsar toda la economía china en cuestión de meses. Y creedme, podría ocurrir. La India no es precisamente un buen amigo de China. ¿Y qué están haciendo en Beijing para evitar todo esto? ¿Estamos hablando del inicio de una guerra? Bueno, esperemos que no. La respuesta es mucho más complicada que todo esto. Los que seguís VisualPolitik desde hace tiempo ya os estaréis imaginando de por dónde voy. Exacto, el collar de perlas. En este vídeo os contaremos cómo China y la India se están amenazando mutuamente. ¡Vamos a verlo! En anteriores episodios de VisualPolitik os contamos cómo China amenazaba al Imperio Americano, esto es, a los Estados Unidos. La iniciativa Belt and Road y sobre todo su versión marítima a la que llamamos el collar de perlas son la estrategia china para neutralizar la influencia estadounidense en el Océano Índico. Si recordáis, lo llamamos collar de perlas porque cada perla representa un puerto chino que podría convertirse en una base militar. Pero Estados Unidos no son los únicos que están preocupados por esta posible expansión militar. Ahora vamos a ver cómo la India también tiene razones para tener miedo. Pero antes os estaréis preguntando, ¿dónde están estas perlas que quiere colocar China? Pues estas perlas están en algunas zonas como Bangladesh, Sri Lanka o Pakistán. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, en principio ninguno de estos proyectos son militares. En todos los casos hablamos de puertos comerciales, aeropuertos, autopistas, así que ¿dónde está el problema? Las autopistas son buenas para la economía, ¿no? Oh, vaya, de repente está mal que los chinos quieran hacer dinero. Por supuesto que no. Pero la pregunta es, ¿de verdad quieren hacer dinero o en realidad están movidos por otro tipo de intereses? Vamos a poner un ejemplo, el puerto de Hambantota en Sri Lanka. Sri Lanka es un país que tuvo una guerra civil hace unos años y que está hecho unos zorros, y el puerto de Hambantota está por ahí muerto de risa. Para que os hagáis una idea, en el año 2017 solo 183 barcos pasaron por ahí. Pues bien, China ha invertido la friolera de $1.000 millones en este puerto. Por si fuera poco, han construido toda una ciudad a su alrededor, desde cero. ¿Tiene sentido económico? Pues más bien no.
Ahora bien, si lo miramos desde un punto de vista militar, tener un puerto al ladito de la India le viene de perlas a China, y aquí es donde vienen los miedos. ¿Y si lo que China está intentando realmente es expandirse militarmente? Pensadlo bien, por extraño que parezca, China está en una posición extremadamente débil. Muchos países pueden bloquear sus rutas comerciales en cualquier momento. Y creedme, tanto la India como Japón estarían encantados de hacerlo. Es más, no lo hacen ahora en parte porque América no quiere, pero claro, visto el cariño que tiene Donald Trump a los chinos, no sería raro que un día cambiaran las cosas. En otras palabras, que China tiene lo que llamamos un riesgo existencial, y para eso necesitan tener bases militares fuera del país. Y aquí es donde vienen los problemas. ¿Por qué un... Antes de avanzar y agradecerle a VisualPolitik que nos permite utilizar estos videos con fines de académicos e instrucción, queremos reiterar en un solo punto. Muy claro es el señor Fonseca cuando nos explica respecto a la verdadera intención de ese puerto en Hambantota. Como les decía en la parte introductoria, el comercio de Sri Lanka ha sido por el occidente del país y ha sido más que todo por Colombo y otros puertos pequeños, pero el consumo que tiene ese país no es tan grande, y un puerto que recibe 183 buques en todo un año y al que se le invierten $1.000 millones, con un aeropuerto impresionantemente grande al lado y autopistas y una ciudad construida al estilo chino para que vivan chinos, porque no viven allá personas de ceilaneses, sino personas de China, pues tiene evidentemente el interés de apropiarse de ese terreno, y más cuando se lo cedieron, o el contrato lo cedió un señor corrupto que permitió que todo eso se desarrollara allá y que dejó el país endeudado, pero los que llegaron siguieron en la misma, que es como vamos a ver a continuación. Un país va a dejar que China construya sus bases militares en su territorio nacional. Y lo que es más importante, ¿bastaría con unas bases militares para que China estuviera segura? Por ejemplo, ¿por qué tener un puerto en Sri Lanka es tan importante para China? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Del Sugar Daddy. Para los que no lo conozcáis, Sri Lanka es esa islita que está al sur de la India. Tienen alrededor de 21 millones de habitantes y si nunca habéis oído hablar de ellos, no os preocupéis. Hasta ahora su importancia política era más o menos cero. Así que os voy a hacer un resumen de lo que pasa por aquí. Durante 26 años, Sri Lanka sufrió una guerra civil con un grupo terrorista, los Tigres Libertadores del Tamil Eelam. Hablamos de un conflicto donde más de 60.000 personas perdieron la vida. Algunas estimaciones hablan de hasta 100.000 personas. Como os podéis imaginar, las violaciones de derechos humanos se dieron en ambos lados, y durante décadas, el gobierno de Sri Lanka estuvo aislado de la comunidad internacional. Esto significa que el gobierno lo tenía muy complicado para conseguir armas con las que poder luchar contra los tigres del Tamil Eelam. Y en ese momento, cuando todo el mundo le daba la espalda a Sri Lanka, solo había un país listo para ser su amigo, o más bien su Sugar Daddy. Sí, amigos de VisualPolitik, hablamos de... Durante el desfile de la victoria de Sri Lanka se reveló la ayuda proporcionada por China. Estas noticias son del año 2009, año en el que Sri Lanka derrota a los tigres. La guerra había terminado, y en ese momento el flamante presidente del país era este señor que veis en la pantalla, que se llama Mahinda Rajapaksa. El clásico líder autoritario, corrupto y hambriento de poder. Llegó al gobierno en el año 2005 y desde el primer momento China le ofreció todo ese armamento que necesitaba para derrotar a los tigres del Tamil Eelam. De esta forma, Rajapaksa podía ganar un montón de credibilidad como el hombre
que terminó con la guerra civil en Sri Lanka. Pero la historia no termina aquí. Veréis, en este mundo no hay nada más fácil que jugar con el ego de un señor con ganas de poder. Y así es como China se convirtió en el sugar daddy de Rajapaksa. Por si no lo sabéis, un sugar daddy es un señor muy rico que se dedica a pagarle un montón de lujos a una chica para que sea algo así como su novia. Pues esto es lo que pasó con Sri Lanka. A ver, Rajapaksa, ¿qué dices? ¿Que quieres construir la torre más alta de todo el sur de Asia para que todo el mundo vea...? Pues claro que sí, guapetón. Aquí está China con la tarjeta de crédito. ¿Qué dices ahora, Rajapaksa? ¿Que quieres montar un teatro con un letrero ahí gigantesco con tu nombre para que todo el mundo te recuerde por los siglos de los siglos? Pues claro que sí, guapetón. Aquí está China con la tarjeta de crédito. ¿Y ahora qué quieres, Rajapaksa? ¿Te apetece construir un puerto de aguas profundas en Hambantota para construir Sri Lanka en la nueva Singapur? Pues claro que sí, guapetón. Aquí está China con la tarjeta de crédito. En otras palabras, Sri Lanka tiene tantísimos proyectos de lujo ahora mismo que si sueltan a Ter por ahí se quedaría a vivir para el resto de sus días. Y diréis, ¿pero cuánto ha costado semejante lujo asiático? Pues no lo saben ni ellos. La crisis de la deuda en Sri Lanka es tan grave que ni siquiera el gobierno sabe cuánto dinero debe. Para que lo entendáis mejor, el año pasado, el gobierno de Sri Lanka recaudó 14.800 millones de dólares en impuestos. Pues bien, de todo ese dinero, 12.300 millones de dólares se van para pagar las deudas que tienen, principalmente con China, y aún así siguen debiendo dinero. ¿Y qué pasa cuando debes dinero a China y no puedes pagar? Aquí es cuando viene el problema de tener un sugar daddy. Al principio todo es fantástico, te pagan los zapatos de tacón, el caviar, la joyería, pero luego tienes que dar algo a cambio. ¿Y qué es lo que les gusta a los chinos? Pues esto. Sri Lanka ofrece formalmente el puerto de Hambantota a las empresas chinas en un acuerdo de 99 años. Por supuesto, en este contrato de 99 años está bien clarito que no pueden usar el puerto para cosas militares, pero a ver quién le dice a China lo que puede o no puede hacer con su propiedad. Con tantísimas deudas por pagar, Rajapaksa no puede decirle que no a su sugar daddy. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pasará cuando Rajapaksa abandone el poder? Detenemos el video aquí porque aquí nos debemos poner a pensar que si en Sri Lanka llueve, por aquí puede que no escampe, ¿no? Describe al presidente de Sri Lanka como un tipo locuaz, buscador de imagen, que lo tengan a toda hora en los medios y que lo recuerden como el salvador del país. No estaba hablando de Juan Manuel Santos, ¿no? Ni de Vargas Lleras, ni ninguno de esos. Estaba hablando de Rajapaksa, el presidente de Sri Lanka. Pero cualquier parecido es pura coincidencia. Y fuera de eso dice, prácticamente repitiendo las palabras de Adam Smith, que para apropiarse de un país no es sino endeudarlo. Y lo está demostrando. Les dieron tanto dinero y pone el chico del sugar daddy, o sea, el papi azucarado, que descresta a las niñas y entonces les compra todo lo que piden con la tarjeta de crédito, pero ahí las tiene ya hipotecadas. Entonces hipotecó a Sri Lanka. Pregunta del millón para todos los que estamos en la sala. Estamos lejos de que eso nos pase con nuestros puertos de Buenaventura, Tumaco, Cartagena, Santa Marta o Barranquilla, mirando la calidad de Juan Manuel Santos que tenemos en Colombia. Todo eso es posible y con un Congreso lleno de personajes como los que ya sabemos, que le firmaron todo el pacto de La Habana a Santos en un afán desmedido por manejar recursos y por la reelección de ellos en el Congreso para el siguiente periodo. No es raro que nos pase. Ahí es donde hemos insistido tanto en defender los activos estratégicos y como ustedes mismos lo han dicho, no se trata de cerrarle el camino a la inversión extranjera, sino mirar estos ejemplos tan contundentes como el de Hambantota,
eh, del cual se apropiaron y ya nadie va a sacar a China de ahí. Y lo siguiente que vendrá, no sabemos si en un año, en 5, en 10, en 20, es la instalación de una base militar con todos los juguetes allá de aviación, de ejército, de fuerzas navales, de infantería, de marina, todo lo que necesita una base militar fuerte para apropiarse del control del Océano Índico. Así es de que si nosotros en Colombia seguimos pensando en cosas baladíes, nos van a meter ese gol porque la historia desafortunadamente se repite cuando no se conoce. Ese era el punto que quería hacer la reflexión en esta altura del video porque hay más cosas interesantes que él nos dice enseguida. Pues ya tenemos una respuesta, porque lo cierto es que pese a sus esfuerzos de propaganda y culto a la personalidad, Rajapaksa perdió las elecciones en 2015. Sin embargo, el dinero no entiende de propaganda, así que la ideología del nuevo gobierno importa más bien poco. Sri Lanka está entrampada con su deuda china. Pero ok, ya sé lo que estáis pensando. Esto es lo que pasa con Sri Lanka, que es un país pequeño. ¿Qué pasa con los países más grandes? Pues vamos a dar un paseo por Pakistán. El puerto de Gwadar, en Pakistán, es otro ejemplo de esto que llamamos la diplomacia del sugar daddy. Por cierto, ¿por qué no habrá ninguna palabra en español para describir lo que es un sugar daddy? En fin, ¿habéis oído hablar alguna vez de Gwadar en Pakistán? Sí, hombre, Gwadar, famoso en el mundo entero por... Vale, yo tampoco había oído hablar de Gwadar en la vida. Sin embargo, de la noche a la mañana, este sitio se ha convertido en un punto importantísimo para el corredor China-Pakistán, una ruta comercial donde China se está gastando 62.000 millones de dólares. Solo la primera fase de la construcción de este puerto ya ha costado la friolera de 200 millones de dólares. El corredor económico de China-Pakistán es un eslabón muy importante en la cadena de la iniciativa Belt and Road y permitirá la posibilidad de una ruta de la seda marítima para el siglo XXI. He Lifeng, presidente de la Comisión de Desarrollo Nacional chino. Pero no solo hablamos de un puerto. China se está gastando otros 2.000 millones de dólares en montar una refinería de petróleo por la zona. ¿Tiene sentido económico? Pues lo cierto es que sí. Un puerto y un gasoducto por ahí vendría muy pero que muy bien para conectar Asia con Oriente Medio. De hecho, Gwadar puede convertirse fácilmente en un centro logístico y comercial de primera. Así que sí, tiene sentido que China quiera hacer negocios por ahí. Pero claro, 2.000 millones de dólares también sirven para hacer que el gobierno de Pakistán esté muy pero que muy contento y dependa muy pero que muy mucho de ti. Si quieren mantener todas esas infraestructuras de lujo, más le vale tener contentos a su sugar daddy. Y por si no os habíais dado cuenta, ya no se trata de un país pequeño. Pakistán tiene 200 millones de personas y, oh sorpresa, resulta que son el mayor enemigo de la India. Pero ya puestos a hablar de países vecinos, vamos con otro, Bangladesh. Bangladesh tiene... Antes de pasar a Bangladesh, recordemos la línea de la cual nos habló la doctora Tania alguna vez, pasando por Baluchistán, y que la zona de los baluchíes pues tiene problemas allá con los que gobiernan en Pakistán, pero eso no importa. Es que la cifra es astronómica. Desde los Himalayas hasta el sur, en el puerto de Gaduar, para salir al Océano Índico, estamos hablando de una inversión de 62.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Pero China los tiene y está comprando conciencias, y fuera de eso, dentro de ese proyecto les incluye un gasoducto de 2.000 millones de dólares, que no es ninguna cifra despreciable, y desde luego Pakistán lo recibe. Por eso algunos dicen que Pakistán ya está comprado por China. Parece que Pakistán, además de su cuestión ideológica y de ser el mandamás del Asia Central, que eso es lo que realmente busca Pakistán, también se siente empoderado porque tiene un respaldo de un gigante armado para cualquier acción de India o de Estados Unidos, por lo que hemos sabido que tienen esa cercanía con Al Qaeda y con ISIS, porque Pakistán tiene una influencia grande en los altos círculos del gobierno
de parte de los islamistas o extremistas cercanos al yihadismo. Es más, el servicio de inteligencia de Pakistán, que se llama Inter-Service Intelligence, o sea, como servicios de inteligencia, más o menos traduciría en español, es muy cercano a las redes yihadistas, y esos eran los que le brindaban el cobijo a Osama Bin Laden. Después de que los cabecillas del Estado Islámico se retiraron de la zona de Siria e Irak, se refugiaron en Pakistán. Y Pakistán, como ya lo hemos dicho varias veces aquí, tiene bomba atómica y recibe la financiación de los miembros de la corona saudita para que sea el epicentro de proyección del Islam sunita en la región. Y tiene límites con Afganistán, que ha sido el eterno problema para todas las potencias, no solo para Estados Unidos, en las diferentes guerras que ha vivido. Y además Pakistán le sirve de colchón a Afganistán entre Rusia y Afganistán. Es decir, que los intereses geopolíticos que se mueven en una zona rica en minerales, sobre todo, y con el control de la ruta de la seda, es un polvorín expuesto a reventar en cualquier momento. Pero llega China y les mete 62.000 millones en obras. No es que se los entregue a ellos, sino que los desarrolla, porque la mayoría de los empleados son chinos. Entonces los tiene comprados. No es que el país esté comprado, porque Arabia Saudita tiene sus intereses allá y Estados Unidos, pero la tirantez geopolítica que hay ahí también puede ser causante de que se produzca lo peor en cualquier momento. Así es de que si por la muerte de un archiduque comenzó una guerra mundial, imagínense todo este polvorín que hemos venido describiendo paso a paso, sin ser exagerados, sino con base en cifras y hechos concretos y los intereses geopolíticos de los que están allí implicados. Seguimos. 164 millones de habitantes. De hecho, es el país más densamente poblado del mundo. Y adivinad quién les vende todo el arsenal militar que utilizan. Exacto, China. Y por supuesto, no solo hablamos de armas. China también está construyendo un puerto de uso no militar. En total, Bangladesh le debe 8.000 millones de dólares a China. En otras palabras, que Bangladesh tampoco está en condiciones de decirle que no a su sugar daddy. Pero ahora esperad un momento, fijaos en este mapa. ¿Qué tienen en común Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán? Miradlo bien, dejad lo que estáis haciendo y mirad la pantalla por un momento. ¿Lo veis? Todos estos países rodean a la India. ¿Y por qué estos son malas noticias para la India? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Enemigo a las puertas. Ya lo veis, India está rodeada de puertos chinos. Por supuesto, por el momento todos estos puertos no tienen uso militar, pero podrían tenerlo. Por ejemplo, en el año 2017, un submarino chino quería atracar en el puerto de Sri Lanka. El gobierno, que ya no era el de Rajapaksa, denegó el permiso y pudo hacerlo porque en principio el contrato que tienen dice que el puerto de Hambantota no es para uso militar. Pero todo esto puede cambiar. Basta que vayan a renegociar su deuda un día para que China saque el tema militar y Sri Lanka no pueda decir que no a su sugar daddy. Pero, ¿qué significa todo esto para la India? Pues volvamos a nuestras islas favoritas, las islas de Andamán y Nicobar, donde viven los salvajes sentineleses. Como decíamos, por aquí la India podría bloquear rutas comerciales, y tal y como está la cosa, hoy en día China no podría hacer nada en respuesta. Pero ahora, imaginad lo que pasaría si China tuviera bases militares rodeando a la India. De repente, China podría enviar tropas a la India por todos los lados. Todo eso explica por qué el primer ministro indio, Narendra Modi, está tan asustado. ¿Y qué creéis que está haciendo? Pues una estrategia que va por dos lados. Por uno, la vía diplomática. El primer ministro indio, Narendra Modi, visitará China para tener un encuentro personal con Xi Jinping. Pero también hay otra vía, la que podríamos llamar la vía del si culo veo, culo quiero. Básicamente, si China está construyendo su collar de perlas, India está haciendo lo mismo. Pero ya sé lo que me vais a decir. China tiene suficiente dinero como para ir por ahí, por la vida, como un sugar daddy. Pero ¿y la India? Vale, llevan creciendo muchos años, pero no tienen ni punto de comparación con China.
Entonces, si no tienen dinero, ¿qué pueden hacer? Pues dos palabras: dar miedo. Pensadlo bien, hay un montón de países preocupados por una posible expansión militar china, y ahí es cuando llega la India y dice: ¿pero has visto la que están liando los chinos por ahí? Mira, alguien tiene que pararle los pies a estos tíos, porque es que si no, se va a liar aquí el despiporre. Esto va a ser la de Dios es Cristo. Uno de estos países es Francia. Los franceses están muy preocupados porque cada día pierden toda esa influencia que tenían en África. ¿Y contra quién la están perdiendo? Exacto, contra los chinos. Así que en 2018, el gobierno de Nueva Delhi firmó un pacto estratégico con Francia para abrir bases navales en el Océano Índico. Eso significa que ahora la India tiene acceso a los puertos de Francia en Djibouti. Pero aquí no termina la cosa. India está luchando para asegurar alianzas mientras China expande su dominio naval en lo que era la área de influencia tradicional de la India. Todo esto explica que la India ya esté construyendo una base naval en las Seychelles y esté negociando con Omán para tener acceso a sus puertos. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Pues que la India ya tiene su propio collar de perlas. Un collar de perlas que va por Madagascar, Djibouti, Omán, las Seychelles, todo el caminito hasta Singapur. Pero esperad un momento, porque la India no es el único país que quiere pararle los pies a China. El verano pasado, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que China es una amenaza para la democracia global. Y lo mismo pasa con Tailandia, que ya se está asociando con Europa, Japón y Estados Unidos para hacer frente a Beijing. Pero no solo eso, si la India quiere competir con China, necesita un aliado más poderoso, y ese no es otro que Japón. Segunda reunión del Foro Indio-Japonés. ¿Veis lo que estamos viendo? China está intentando rodear a la India, pero la India está intentando rodear a China. En ciencia política, a esta situación se le conoce como duelo mexicano. Un duelo mexicano es una posición donde dos países controlan una región y esperan que el otro haga un movimiento en falso. Así que, ¿qué podría pasar por aquí? ¿Una escalada militar? Pues básicamente, a no ser que lleguen a un acuerdo, parece que ambos van a seguir gastando más y más y más dinero en defensa para evitar un posible ataque. ¿Veis cómo la política es divertida? Si es que os tendríais que suscribir todos a Visual Politic. A no ser que lleguen a un acuerdo, parece que ambos... Es una posición donde dos países controlan una región y esperan que el otro haga un movimiento. Un duelo mexicano. Bueno, entonces detenemos el video ya, este video aquí, para analizar cuál es la estrategia china y cuál es la estrategia india respecto al control del mar, pero siendo realistas de las verdaderas capacidades. Entonces vemos que aquí en Bangladesh, que fue el último país que vimos, que lo repetimos una y otra vez, es enemigo acérrimo de India por una razón, que era territorio indio, y habida cuenta de los conflictos que había aquí con Pakistán, en un momento determinado se independizan. Entonces China lo observa como la posibilidad, que es un país pobre, muy poblado, es el país más poblado por kilómetro cuadrado del mundo, su densidad poblacional es muy alta, pero que les gusta vivir armados como en todos los países pobres del África. Y el principal proveedor de armas es China, y ya los compró con $8.000 millones que les deben con la construcción de un puerto aquí similar al de Sri Lanka. Entonces la estrategia China frente a la India pues es rodear los tres principales sectores marítimos, y por el lado de los Himalayas, ya lo vimos, ocupar el Tíbet, ocupar Nepal, y fuera de eso mantener aquí en los límites que tienen directamente China e India en el Himalaya una presión militar, y además abriéndoles un camino por el lado de Pakistán, bajando toda la zona, cruzando Baluchistán y llegando al puerto de Gaduar. Fuera de eso, con la facilidad de evitar el paso por el estrecho de Malaca, que es un gran problema, es decir, haciendo una combinación de lo que es marítimo con lo que sería terrestre, de la ruta de la seda, una alternativa que era las dos paralelas, ruta de seda por el territorio y collar de perlas por el mar. Pero India ha recibido el apoyo de Francia. Resulta que aquí en Djibouti o Djibouti, este es un país pequeño que queda en el cuerno de África, de una posición geoestratégica muy importante,
con la entrada aquí al sector occidental del Golfo Pérsico, sobre Yemen, en el Golfo de Adén, para pasar inclusive hasta el canal de Suez y entrar al Mediterráneo. Esa posición la tiene Francia. Recordemos que en la operación Entebbe, Israel logró abastecer sus aviones ahí y fue como pudo llegar hasta Uganda para rescatar a los secuestrados que tenían los terroristas palestinos. Siempre este puerto ha sido punto importante para Estados Unidos, para Francia, para el Reino Unido, por el control de que pueda funcionar bien el canal de Suez, o si no, pues si se toma este puerto de Adén, alguien pues impide el paso, y más con ese vecino que tiene tan conflictivo que es Yemen, que toda la vida ha vivido en guerras y problemas, y como Arabia Saudita no tiene control directo sobre ese sector, pues simplemente es un punto geoestratégico demasiado importante para la seguridad del mundo. Y allí pues Francia tiene su capacidad y Francia le ha dado la posibilidad de que India venga y se ubique. Y India pues viene aquí a Madagascar, que siempre hemos dicho que es la joya de la corona que quiere China en el África, porque imagínense, si China abre el boquete de esta manera, pues controla todo el océano Índico y puede explotar todas las riquezas que hay desde la costa enfrentada de Mozambique hasta Australia. Esa es la razón de ser de estas posiciones que ha ido ocupando India. Pero aquí hay una pequeña diferencia y es el pero del pero, que India no tiene la capacidad financiera ni de desarrollo tecnológico que ha ido adquiriendo en la parte militar China, que es un enigma, no se sabe hasta cuánto se puede creer en lo que dicen que está inferior a Estados Unidos o no, pero la tiene, y esto sería como una línea exterior de encerrarlos, pero con todo ese poder que tiene China y buscando ya, por ejemplo, este puerto y lo que han venido ubicando en toda la región, más el gasoducto, más lo que vamos a ver cuando veamos cómo opera la ruta de la seda en forma terrestre, es muy difícil pensar que realmente esta estrategia, este frente tan sobreextendido que pone India, pudiera bloquear a China. Desde luego, pues contaría con el apoyo de Australia, que es lo mismo que decir que contar con el apoyo de Estados Unidos. Pero la situación no es tan sencilla, es una complejidad geopolítica. Y China ha hecho otra cosa, que es que aquí en Djibouti construyó otro puerto con la venia de Djibouti, que sí es financiado por los chinos. O sea que en muy pocos kilómetros de distancia hay dos puertos de un valor geoestratégico muy importante operados por enemigos potenciales. También sabemos que aquí en el Cuerno del África, en Somalia y en Etiopía, China ya tiene unas inversiones grandes, que también vino aquí a Kenia, que también ya en Tanzania tiene un proceso grandísimo de ocupación, que se proyectó hacia Sudán, y que ya tiene inversiones aquí en la región de Gabón, de Nigeria, de Guinea Occidental, como lo hemos analizado. Es decir, que China va mucho más allá porque está combinando lo terrestre con lo marítimo y está cumpliendo lo que repetimos una y otra vez, la teoría de Mackinder, con el control de esta zona, que es lo que llama el pivote mundial, y el que controla ese pivote controla a Eurasia y de paso controla la gran isla, que son los tres continentes grandes. No le quedaría sino este pequeño continente que es Australia y el siguiente que somos nosotros, que estamos en la mira. Así es de que esa es la reflexión que hay que tener. Vamos a ver ahora. Es una posición donde dos países controlan una región y esperan que el otro haga un movimiento en falso. El siguiente video, que es el de aquí, va a tener el mismo problema de la vez pasada. Bueno. Me disculpan un momento mientras cuadro esto aquí, porque me está dando brega colocar el video del poder de la China.
Poder China de India. Bueno, vamos a ver si lo toma bien. Ahora sí. Entonces, ahora sí ya está aquí sin problema. Vamos a compartirlo. Bueno, comencemos pues. La población más grande del mundo, la segunda mayor economía, las mayores reservas de divisas, el segundo presupuesto militar, la potencia comercial número 1. Miremos esos apuntes que nos da el comienzo del video, porque son realmente lo que es China frente al mundo en este momento, la población más grande del mundo, y efectivamente tienen entre 1.400 y 1.500 millones de personas, que el gran problema de China es que sus estadísticas nunca dicen la verdad ante el mundo, pero por ahí es la cifra. Es la potencia comercial más grande del mundo, porque así lo han logrado y se convirtieron en la fábrica de muchas cosas buenas, otras no tan buenas y otras baratijas. Tienen el segundo presupuesto militar y, como lo vamos a ver aquí, no es que China haya subido en el Producto Interno Bruto más del 2%, es que como su economía ha crecido tanto y como no dan las cifras completas, entonces los cálculos es de que sí se han pasado del 2%, pero no mucho, sino que la cantidad que les da, de recursos que les da, es la potencia comercial número 1. Y lo que ya hemos estudiado, los petroyuanes y toda esta forma como manejan la economía, pues tienen en este momento el segundo presupuesto militar del mundo, pero de acuerdo a la prospectiva y la perspectiva que nos hacen estos señores, llegará el momento en que pueden equilibrar a Estados Unidos y pasar con una diferencia que son mucho más en cantidad. En este momento el presupuesto de Estados Unidos es superior, y sobre todo en calidad, pero en cantidad son más los militares chinos. Tienen las mayores reservas de divisas del mundo, ya lo hemos explicado por qué, porque se han dedicado a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y tienen pero millones, trillones de dólares guardadas. Y son la segunda mayor economía del planeta, detrás de Estados Unidos, pero lo único que les falta es demostrar más desarrollo tecnológico y pudieran sobrepasarlo. Entonces, con esos 5 aspectos, vamos a hacer una evaluación que nos hacen en este video desde el punto de vista político, económico y militar, como el contexto geopolítico de hasta dónde puede llegar China sin que la subamos más de lo que es, o sea, la sobrevaloremos, pero que tampoco la bajemos y la subvaloremos, sino que establezcamos como una línea lógica de saber en qué está China y cuál es la real amenaza para el mundo, viendo los hechos como son, con cifras y sobre estos aspectos que se analizan en este video de una manera muy concreta. O simplemente, como se la suele conocer, la fábrica del mundo. Estas son, amigos, las credenciales con las que China presenta su candidatura a superpotencia. Aquí en VisualPolitik le hemos dedicado bastantes vídeos a China. Hemos hablado de su política exterior, de los problemas de deuda, de cómo sus empresas están creciendo por todo el mundo, de su reciente amistad con Rusia, de su sistema político, de Hong Kong, de Macao. Su PIB se multiplicó por más de 10, pasando de 5.000 millones a más de 55.000 millones de dólares. Y lo hemos hecho porque pensamos que en nuestros días no es posible ni conveniente hablar de política internacional sin tener en cuenta a este gigante. Sin embargo, nos ha faltado responder a una pregunta de forma global y completa. ¿Cuánto poder tiene realmente China hoy? Pues bien, esta va a ser precisamente la misión de este vídeo. Y lo vamos a hacer desde una triple perspectiva: militar, económica y política. Ojo, porque aunque podamos considerar que China es la segunda gran potencia del mundo, no penséis que hay consenso respecto a sus capacidades. Para nada. Hay expertos y analistas que afirman que cuando las capacidades de China son examinadas, ¿cómo decirlo?,
minuciosamente, pues no son tan fuertes, lo que se traduce en una falta de poder real. Otros expertos, en cambio, defienden que el dominio de China es algo seguro y que el poder de este país crece a una velocidad vertiginosa. Ahora bien, antes de nada convendría dejar claro: ¿qué es lo que entendemos por poder? ¿Tener acaso muchos recursos económicos? ¿Tener un gran ejército? ¿O tener muchos recursos naturales, tal vez? Pues bien, en general, la ciencia social entiende que el poder es fundamentalmente la influencia, es decir, la capacidad de moldear y condicionar los acontecimientos y las acciones de los demás. Así que la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es el poder de China? ¿Cuál es la capacidad de China para influir sobre terceros países? Pues bien, como os hemos dicho, en este vídeo vamos a repasar las tres grandes áreas que principalmente condicionan la influencia: armas, economía y política. Empecemos por la guerra. La fuerza del dragón. Medir exactamente la fuerza militar de un país no resulta nada fácil. En última instancia, la capacidad militar depende de muchísimos factores. Por ejemplo, cómo de protegido esté el país, si sus soldados están o no bien entrenados, cuál es el tipo de armamento que tiene, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, con todo podemos decir que el gasto en defensa suele ser la mejor manera de aproximarnos a la capacidad militar de un país. Además, cuando nos fijamos en cuánto gasta un país en su ejército, obtenemos también otra información muy relevante, como por ejemplo la importancia que las Fuerzas Armadas tienen para ese gobierno, o cuál es el esfuerzo militar que está realizando el país teniendo en cuenta sus capacidades. Pues bien, según las cifras oficiales, en el año 2016, China gastó en defensa 146.600 millones de dólares. Pero claro, como os podéis imaginar, no es que el gobierno chino sea un ejemplo precisamente de transparencia. Por eso, otras estimaciones, como por ejemplo la del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, cuyos datos se suelen tomar como referencia en las comparaciones internacionales, elevan la cifra hasta los 226.000 millones de dólares. Bien, con estas cifras en la mano, China ha multiplicado por 5 su gasto en defensa durante la última década. Y hoy ya es el segundo más grande del mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. Vamos, que a primera vista parece que los chinos han pisado el acelerador. Sin embargo, todo este incremento del gasto ha estado ligado al crecimiento económico del país. En realidad, el gasto militar chino se ha venido manteniendo de forma estable en torno al 2% del PIB del país. Y no solo eso, si nos fijamos en el presupuesto público, podemos ver cómo el gasto en defensa ha caído del 12% del gasto público en el año 2001 a poco más del 6% en 2016. Esta ayuda sí que es importante analizarla, porque pues todos entendemos que una cosa es el gasto público, es decir, lo que se gasta en todo el funcionamiento del Estado, y otra cosa es el Producto Interno Bruto. Entonces, si en 2001 el gasto en defensa militar, que no se salía del 2% del PIB, estaba en 11,98 y después bajó al 6,20 en 15 años, quiere decir que el crecimiento de la economía china sí fue muy grande y que se convirtió, como hemos dicho, en la fábrica del mundo. Y probablemente en el 2020 puede ser del 4 punto algo, pero quiere decir que también siguen aumentando en cantidad porque tienen más Producto Interno Bruto, entonces tienen más posibilidad de fortalecer sus fuerzas militares, su capacidad de espionaje, su capacidad de ciberguerra, que parecería que es como un ejército paralelo en las fuerzas militares del siglo XXI, porque ya no se habla de que es una sección la que hace eso, sino que son miles de personas dedicadas a la ciberguerra y a la ciberespionaje y todo lo que tenga que ver con el sabotaje electrónico, y China pues es especialista en eso. Entonces aquí es un punto de reflexión también importante que se podría mirar fríamente y decir, no, pero si bajaron del 11,98 al 6,20, quiere decir que China no es guerrerista. No, es que este 11,98 era el gasto público en el año 2001 de acuerdo con el PIB de ese año, pero como el PIB se disparó,
el gasto en defensa y el gasto público sigue siendo alto, pero en comparación al nuevo Producto Interno Bruto, pues es menos, y eso es lo que le da la posibilidad a China de sacar 62.000 millones de dólares contantes y sonantes para ir a construir todo lo que están haciendo en Pakistán, o para irse para Djibouti, o para irse para Kenia, para Tanzania, o para venir aquí de pronto a comprar la conciencia a algún politiquero corrupto y comprar los 3 puertos estratégicos nuestros. Seguimos. Reducido que el de Estados Unidos, tanto en términos de PIB como de gasto público. Echad un vistazo, por ejemplo, a este gráfico. Vale, ahora... Esperen, miramos este gráfico aquí muy brevemente. ¿Qué se nos hizo el gráfico? Se perdió. 2016. ¿Sabéis qué significa esto? Pues que el esfuerzo que China hace en gasto militar es bastante más reducido que el de Estados Unidos, tanto en términos de PIB como de gasto público. Echad un vistazo, por ejemplo, a este gráfico. Miremos ese gráfico donde está el gasto público de varios países y vemos que más o menos se mantiene, pero hay un país que tiene la línea verde, que es el que ha disminuido. Entonces, miremos. Y ahí vemos que el país que ha disminuido el gasto público es China. Increíble. Un país comunista. Y el caso de Corea del Sur se ha mantenido más o menos estable. El caso de Estados Unidos ha subido en un momento determinado, especial en la era de Obama, y al final de la era de Obama va bajando. Entonces, esto nos indica que el Producto Interno Bruto de China sí se ha disparado. En cambio, miremos un país como Filipinas lleno de corrupción y se dispara el gasto público, porque es la forma como los políticos corruptos se sostienen. Rusia se ha sostenido también, más o menos, y el Reino Unido ha tendido a la baja. O sea, en los países desarrollados donde está creciendo, tiende a que el Estado sea más pequeño y que el gasto público disminuya. Y donde hay corrupción, sube, o donde hay populismo. Vale, ahora ya sabemos dos cosas. Por un lado, que el gasto militar de China continuará creciendo conforme crece su economía, reduciendo poco a poco la distancia con Estados Unidos. Y dos, que la carga sobre su economía es relativamente pequeña. Vamos, que podríamos decir que es sostenible y que en caso de necesitarlo, el gobierno chino tendría margen. Ahora bien, si hablamos de capacidades presentes, en el día de hoy, el poder militar de China tiene limitaciones. Las carencias del dragón. La capacidad para proyectar la fuerza, es decir, para actuar fuera de sus fronteras, es bastante reducida. A diferencia de Estados Unidos, China no tiene bases en el extranjero, salvo, ahora lo veremos, en Djibouti. No tiene muchos aliados, ni tampoco redes de logística, comunicaciones o satélites para poder realizar grandes despliegues. Tampoco tienen la experiencia. La última vez que las tropas chinas entraron en combate fue hace casi 40 años. Aquí hacemos otro breve corte para recordar los 5 puntos del almirante Mahan que no se nos pueden olvidar sobre el control geopolítico de los mares. 1, una fuerte armada de guerra. 2, una fuerte armada comercial. 3, la ubicación de puertos. 4, un poder comercial suficiente. Y 5, unas colonias. Entonces, China le ha apostado a la misma estrategia del almirante Mahan porque es que eso es científico, es probado científicamente lo que ha pasado con el Reino Unido, con el Imperio Romano, con el Imperio Griego, porque todos tuvieron el mismo esquema, puertos conquistados, colonias, armada, buen comercio, etc. Entonces China está haciendo lo mismo y la única diferencia es que lo está haciendo con la mentalidad comunista de que todo es paso a paso, metodológico y que el tiempo es el mejor aliado. Entonces, no importa que no lo logre el señor Xi Jinping, lo logrará otro, pero es el objetivo estratégico a largo plazo de la India. Que encontrarán dificultades, claro que se las van a encontrar, pero que las van resolviendo y ahí tienen, por ejemplo, ese problema geopolítico del mar de China, la salida
que les podrían encerrar y ya vemos cómo lo están resolviendo, comprando conciencias en Bangladesh, comprando conciencias en Ceilán o Sri Lanka, que es lo mismo, comprando conciencias en Pakistán, instalando una base que ya metieron en Djibouti, buscando a Madagascar con el oriente del África, buscando también cómo se meten a Australia. Que no lo han logrado ahora es una cosa, pero que ese es el objetivo y es una cuestión estratégica a largo plazo y metodológica. ¿Pero significa todo esto que China es una especie de tigre de papel? Para nada. Los nuevos recursos le están permitiendo a Pekín realizar importantes cambios e inversiones. China está invirtiendo mucho en tecnología y la tecnología de defensa china se está desarrollando muy deprisa. China está haciendo cambios. Desde 2015 ha llevado a cabo una reducción de 300.000 soldados y está apostando fuerte en cambio por la modernización y la proyección en el exterior. El ejército chino abrió en julio de 2017 su primera base militar en el extranjero, en el país africano de Djibouti. En 2012 compró su primer portaaviones a Ucrania y en 2017 ha presentado el primero de fabricación nacional. Le seguirán varios más. También está invirtiendo mucho en misiles y en su fuerza aérea. China enseña al mundo su caza de quinta generación. Sí, al ejército chino le quedan como mínimo décadas para acercarse al de los Estados Unidos, pero salvo este, en poco tiempo ningún otro país tendrá tantas capacidades. Por tanto, acostumbrémonos a contar con China en la geoestrategia internacional. El poder económico. Bueno, antes de pasar al poder económico, quiero que toquemos el tema de la compra del portaaviones a Ucrania. Eso es una de las maniobras más inteligentes que hizo el gobierno de China, porque no había podido tener el acceso a toda la tecnología que tiene Estados Unidos o Rusia, que son amigos, pero a la vez no son tan amigos, de los portaaviones. Entonces se les apareció un efecto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría y luego de la caída del muro de Berlín. Y fue que Ucrania pues, se separó de la Unión Soviética y de Rusia, pero quedó en propiedad de un portaaviones que ya estaba tecnológicamente quedado, obviamente, frente a Estados Unidos. Pero eso no era lo que les importaba a los chinos. Los chinos lo que les importaba era comprar ese portaaviones, estudiarlo, desbaratarlo como hicieron durante muchos años, comprando cosas de Occidente y lo siguen haciendo, y desbaratándolo hasta la última tuerca y el último tornillo y la última cablecito para determinar cómo funcionan las cosas y hacer su propio portaaviones ya con una tecnología más moderna y sin saber a quién más le han espiado. Porque recordemos que la reunión de 2015 entre Obama y Xi Jinping, secreta, que fue de alta tensión en medio de la reunión de la ONU, fue porque Obama le tenía que sacar los cueros al sol al señor Xi Jinping y decirle, mire, ustedes nos están espiando en lo tecnológico, en lo industrial, en lo académico, en lo militar y en todas nuestras estructuras de organización interna. China tenía las bases de datos de todos los funcionarios públicos de Estados Unidos copiados de bases normales que están en las entidades públicas. Así de grave fue esa reunión y pasó de agache en el mundo porque pues Obama ya estaba en la recta final y Xi Jinping es un artista para la diplomacia y le dio la vuelta y Obama con el deseo de que ganara el Partido Demócrata pues tampoco sacó eso en público, pero el New York Times, que todo lo sabe y todo lo averigua, lo publicó en unas crónicas seguidas. Toda esa historia ustedes lo pueden buscar en el New York Times, claro que hay que pagar por la suscripción, pero ahí está escrito todo lo que pasó en las reuniones secretas entre Xi Jinping y Obama frente al espionaje que estaba haciendo China. Entonces, para esa época, más o menos, ya le han comprado el portaaviones a Ucrania y se supone y se sobreentiende que China lo que estaba era espiando a Estados Unidos en toda esa tecnología para ver cómo es la estructura del portaaviones, cómo es que se arma ese cuento y cómo combinan una tecnología con la otra y ya sacaron su propio portaaviones, del cual pues se tienen son comentarios en las revistas occidentales militares, pero no se sabe ni la tecnología ni la real capacidad que tiene. Pero si ya lo sacaron, es algo que puede tener mucha fuerza, porque además China no hace solo espionaje en Estados Unidos, lo hace en Francia, lo hace en Inglaterra, lo hace en Alemania, donde hay tecnología más avanzada y para eso son expertos. Seguimos.
Sin capacidad económica no hay peso militar ni político que se sostenga. Pero no solo eso, la capacidad económica también tiene por sí misma una gran capacidad para influir sobre gobiernos y grandes empresas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la inversión extranjera directa, la que entra a China y sobre todo la que sale de China hacia el resto del mundo. En términos absolutos todavía no es muy alta, pero año tras año China viene ocupando la segunda plaza como mayor emisor y receptor de inversión extranjera directa. Estos son carreteras, puertos, fábricas y todo tipo de negocios. Precisamente aquí, en VisualPolitik, vimos cómo en los últimos años las empresas chinas se han lanzado a invertir dinero por todo el mundo. Tan solo en dos. Miremos brevemente ese cuadro porque nos... Mire, entonces ahí están las salidas en millones de dólares de los diferentes países. Y miramos que China está ya avanzando muchísimo, en ese proceso. Mientras otros países están completamente quedados y naturalmente Colombia no aparece por ningún lado. Pero sí se ve el crecimiento de cómo se invierte tanto en las economías desarrolladas como en economías en desarrollo y transición por parte de cada país. Entonces, interesante para analizar eso y ver, pues ya más en detalle, con más calma, en el video, esa inversión en el 2015 y 16. Han pasado 6 años, sobreentendemos que esas cifras puede que se haya contraído Estados Unidos por toda la dificultad y que naturalmente China ha aumentado. Así es de que el punto de análisis sigue creciente en este tema de la economía y el crecimiento chino. Tan solo en 2016 y sin tener en cuenta Hong Kong y Macao, más de 180.000 millones de dólares. Con ello, China está ganando muchísima influencia, sobre todo en países en vías de desarrollo, que ven en el dinero chino toda una oportunidad. Y con el comercio, 3/4 partes de lo mismo, solo que aquí China es ya con mucha diferencia la primera potencia mundial. Y ojo, porque no solo se trata de las exportaciones chinas, también de sus importaciones. Mirad, el crecimiento económico de China está haciendo emerger una gran clase media. Cada día, algo más de 180.000 personas, 180.000, dejan atrás la pobreza y pasan a integrar una clase media que empieza a tener suficiente dinero para gastar. Y esto, amigos, es algo que está haciendo que muchas multinacionales empiecen a situar a China como su prioridad número 1. Casi 1 de cada 4 coches que vende el grupo BMW lo vende en China. En este mercado BMW vende un 50% más de coches que en los mismísimos Estados Unidos. Por esto es algo público, la prioridad de la empresa es crecer en China. Y no solo eso, las cadenas de producción en Asia recorren varios países. Es decir, por ejemplo, Vietnam produce un componente, Corea del Sur otro. Y por último se ensamblan en China, el gran centro de producción. Así que tan solo en Asia-Pacífico, cientos de miles de empleos dependen del comercio con China. Ojo, no todo es tan bonito. En lo respectivo a tecnología, diseño e innovación, China va muy por detrás del resto de grandes potencias. De hecho, este es el argumento que muchos utilizan para cuestionar el poder económico real de este país. Pero incluso aunque el sistema político chino no ayude, porque la innovación y la creatividad no se suelen llevar muy bien con las dictaduras, lo cierto es que las cosas están cambiando muy rápido. Y desde luego la inversión, el comercio y las multinacionales son elementos que generan, sin lugar a dudas, mucha influencia. Un peso político realmente creciente. Finalmente, la última rama, el poder político. De China se dice siempre que no lidera y que, a diferencia de Estados Unidos, que cuenta con sólidos aliados a lo largo y ancho del mundo, es una especie de lobo solitario. Bien, esta ha sido la realidad durante años, pero tenedlo claro, todo esto está cambiando. China está incrementando su apuesta en la política internacional y lo hace para defender unos intereses que cada vez son más globales.
La estrategia básica ha sido una muy clara: utilizar sus importantes reservas de divisas, el dinero que han generado con los años. En la última década, Pekín ha expandido su influencia por todo el mundo, prestando dinero a muchos gobiernos o desarrollando enormes proyectos de inversión, desde las Islas Fiji hasta Madagascar. Y no solo eso, también ha puesto en marcha ambiciosos planes para incrementar su influencia. Hablamos, por ejemplo, del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, un poder financiero controlado por China y con sede en Pekín, que quitará peso a órganos como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Asiático de Desarrollo. Todos ellos, por cierto, controlados en mayor o menor medida por Washington. ¿Queréis otro ejemplo? La nueva ruta de la seda, el mayor proyecto de infraestructuras de la historia del ser humano y del que ya os hablamos también aquí en VisualPolitik. O también la China Investment Corporation, un fondo soberano que gestiona más de 800.000 millones de dólares y que realiza inversiones en empresas de todo el mundo. Sí, 800.000 millones, no hemos añadido ningún cero. Pero puede que os estéis preguntando, ¿ha conseguido ya China algún éxito político concreto con esta estrategia? Pues sí, lo podemos ver en Grecia. China, amigos de VisualPolitik, está llevando a cabo enormes proyectos en este país, como por ejemplo el puerto del Pireo o el Inicón, una especie de Mónaco en plena Atenas. El resultado: el pasado mes de junio, Atenas vetó una resolución de la Unión Europea que condenaba la violencia de derechos en China. Y no ha sido la primera vez. En fin, amigos, China se enfrenta a muchos y grandes retos. Tal vez el mayor de ellos sea el envejecimiento de su población. Fijaos en este gráfico. Entonces miremos el gráfico y entre los dependientes y los trabajadores en el lapso 1990 a 2050, es decir, por 60 años. Y ahí vemos las cifras como van señalando cómo va reduciendo unos, aumentando otros. Entonces, mientras reducen los trabajadores chinos, según los cálculos demográficos para 2050, aumentan las personas con dependencia en China, es decir, los adultos mayores, los pensionados, los inválidos, los niños, aumentan mientras decrece la población. Es un problema que ellos tienen, pero es que son unas cifras astronómicas, ¿no? De 800.000 millones llegan a tener en un momento determinado 1.000 millones de personas activas económicamente o económicamente activas, y se calcula que para el 2050 van bajando, según aquí la coordenada de abajo, van bajando hasta que llega a un tope en que hay muchos, menos de 800.000 activos, y que en cambio los inactivos van a subir más o menos a 600.000, porque calculan ellos que la población china se va a sostener en lo mismo de 1.400 millones de promedio. Entonces, se analiza también el caso de Estados Unidos y se ve que la línea es más o menos similar, eso por hacer una prospección comparando los dos, pero no quiere decir que sean exactas, sino son prospecciones al fin y al cabo, pero nos indica la situación de la dependencia. Y antes de avanzar en el video, quiero agregar algo de lo que decía el señor. Lo hemos visto ya a lo largo de este casi año que llevamos analizando temas geopolíticos mundiales, internacionales, que el comercio ha sido el epicentro de los cambios geopolíticos en la historia. Colón llegó aquí por el comercio, toda la guerra que hubo entre Inglaterra, Francia y España fue por el comercio, las guerras de Roma con sus vecinos eran por comercio, las guerras de Grecia con Atenas y Atenas con Esparta y otras regiones siempre fueron por comercio. Es decir, el comercio ha estado en el centro de las guerras y de la evolución de la humanidad. Pero el comercio tiene algo que está muy cerquita, que es con el desarrollo económico, y el desarrollo económico tiene que ver algo con la visión política interna del Estado, del reino, de la nación, y la visión política externa. Cuando un país, un Estado conjuga esas tres cosas, naturalmente tiene una fuerza militar poderosa para que lo defienda y tiene una proyección en el tiempo. Esos son conceptos elementales de geopolítica que China lo está aplicando muy bien. Y si miramos la teoría de Mahan, unida a la teoría del señor Mackinder, de Harvard Mackinder, encontramos la misma coincidencia. Es que al fin y al cabo todo ese control territorial y todo es por comercio, por desarrollo, por economía, por extensión política y por extensión y por la fortaleza de su centro interno, de su núcleo interno,
para que se irradie, y más o menos es lo que está haciendo China. Por eso es el afán de conquistar el Nepal, de conquistar el Tíbet, de conquistar el Baluchistán, de las 5 regiones autónomas que veíamos el sábado aquí, que tienen unos nombres complejos de aprenderse, pero que las vimos muy bien ubicadas. Ese es el afán de tener el control sobre Taiwán en una sola China, como lo dicen ellos, de controlar a Macao y a Hong Kong, porque saben que entre más sólido y más fuerte es el país y más se extienda hacia los mares, pues naturalmente es poderoso. Y aquí en Colombia nosotros pensamos al contrario, que los mares no tienen importancia, que la periferia, o sea, el hinterland, donde están todos nuestros activos estratégicos, tampoco son importantes, porque lo importante es que las élites que están en la zona andina, especialmente en Bogotá, estén bien y que los demás les reditúen y les tributen. Seguimos. Pero a pesar de ello, el peso de China en la política internacional va a crecer bastante en los próximos años. China es ya una superpotencia. Por cierto, tal y como hemos visto con Pakistán, Afganistán o Corea del Norte, tratar de excluirla puede ser un gran error.